41 minutos pasaron de las 5 de la tarde. 12,2 la temperatura, nubladísimo. Volvió a llover, recién salí. 2 minutos a respirar un poco el aire y ya está lloviendo de nuevo. Finito, mucho más finito que hoy. Y estamos escuchando esta canción porque se viene la columna de cine que se llama Cine Rockeando, aquí en Rock Bonaerense. Eli Sánchez con nosotros. Bienvenida, Eli. Muy buenas tardes, gracias, Gaby. Qué linda canción que trajiste, qué linda película. Hermosa, hermosa. Les debe traer recuerdos a muchos, ¿no? Bueno, sí. Muchos, sobre todo de nuestra generación. Hoy me gustaría arrancar con una frase que me parece que tiene mucha fuerza, que es: no todo se compra, no todo se vende. En un momento creo que, justo, qué increíble que la historia argentina sea siempre tan cíclica, ¿no? Sí. En este momento en donde los argentinos de bien de verdad están en la calle pidiendo que este país no se puede vender, y tenemos ahí a la policía reprimiendo nuevamente. Hay represión. Hay represión, así que bueno, sí. ¿Por qué traigo esta frase? Porque bueno, esta frase es la que de alguna forma quedó en la memoria, en la memoria popular, de esta película que se llama Tango Feroz, la historia de Tanguito, que trajo en los años 90, fue estrenada en el año 93, y que puso en la escena pública, o trajo, o recuperó, por decirlo de alguna manera, la historia del rock nacional, el origen del rock nacional. Sí, personaje que no había sido muy conocido y destacado, sí entre ellos, sí entre los músicos, entre el movimiento y el circuito, pero que la gente, si le preguntabas Tanguito, más en mi época, en la época de los 90, cuando se estrena, yo era chiquita, me decías Tanguito, no, después me hablabas de la música que había hecho y quizás sí. Sí, totalmente. Bueno, Tanguito era un personaje que fue rescatado para esta película de una forma simbólica, por decirlo de alguna manera. Fue como la excusa para poder retratar la historia y traerla al presente y mostrar un poco cómo fue el origen del rock argentino en el contexto histórico, sobre todo en el que vivió Tanguito. Es una película que se estrenó, dirigida por Marcelo Piñeiro, se estrenó en 1993, arrasó en las salas, fue un éxito total y absoluto, protagonizada por Fernán Mirás, Cecilia Dopazo, Leonardo Sbaraglia y Manola Arias. Actorazos. Actorazos. El papel de Imanol Arias es compañero de celda. Sí, compañero de celda, y tienen una escena, varias escenas, pero que son muy significativas. Bueno, como les decía... película que te deja, perdón Eli, te deja triste. Te deja triste después de verla porque más allá de la música, sí, es triste la historia, lo que le pasó. Es una historia muy triste. Una película que con el tiempo trajo polémica también. Yo creo que hoy en día es un clásico del cine nacional, pero generó polémica porque... A ver, a Tanguito lo conoció mucha gente del ambiente, entonces había como opiniones divididas, ¿no? Algunos decían que no era lo que mostraba la película y otros... bueno, eso va a pasar sí, siempre que alguien tome la vida de alguien y haga una película. Totalmente, porque aparte hay que aclarar que no estamos hablando de un documental, estamos hablando de una película. Ficción. Es ficción. Pero Tanguito, el hombre real, existió. Se llamaba José Alberto Iglesias, nació en 1945, vivía en Caseros, un barrio del conurbano, era un pibe de barrio. Se lo conocía por otros nombres: Tango, Tanguito, Ramsés VII, Donovan. Porque ya se dedicaba a la música, ¿no? Él desde muy chiquito, de familia muy humilde, a los 15 años dejó la escuela, agarró una guitarra y se puso a tocar. Era un chico que iba a los clubes de barrio, en donde había boleros, tango, y empezaba a bailar, y por eso le ponen el nombre de Tanguito por bailarín. Bien. Pero él hacía rock. Estamos hablando de, bueno, ya cuando en su adolescencia, 1960, en los años 60 en Argentina, estaba llegando toda esta ola del movimiento hippie, comenzaba a llegar el rock norteamericano, empezaban a escuchar música los chicos y empiezan como a hacer rock en español. Sí. ¿No? Todo lo que venía era rock en inglés. En ese camino, bueno, el que llega en todo ese trayecto haciendo algunos temas, muy esporádicamente, y llega a un reducto que se llama La Perla, en Buenos Aires, que era un reducto en donde se encontraban músicos de esa época. Se juntaban a hablar, a leer poesía, era un espacio de cultura, pero rock, ¿no? Como un centro cultural de ahora. Como un centro cultural de ahora. Y es así que en el baño, ahora les voy a contar por qué, pero en el baño, Tanguito con su guitarra está tarareando una canción, entra Lito Nevia,
entre los dos se empiezan a tirar versos y así es que crean La Balsa, la famosa canción que termina grabando Los Gatos en 1967. Una de las primeras, considerada la primera canción de rock en castellano. Considerada la primera canción de rock nacional, que aparte fue la primera canción distribuida en todo el país y que salió por todos los medios. Ahí la estamos escuchando. Gracias, Altito. A ver. Conocido. Bueno, como les decía, el Tanguito no era el personaje que tenía esos ideales que muestra la película, porque la película toma el personaje a esta persona y trata de tirarle o ponerle de alguna manera todos los valores del rock, ¿no? Era un artista que... Aprovecharon la volteada para hablar de lo que el rock significa, para hablar de lo que personificado significa, en Tanguito, sí. Y sobre todo también para hablar del contexto histórico y de lo que había tenido que pasar la juventud en los años 60, 70, en plena dictadura militar, persecución, que se los llevaba presos porque tenían el pelo largo. En las reuniones estas fumaban, caía la policía. Las famosas racias, ¿no? Llegaba la policía, los golpeaba, los llevaba presos. Bueno, esta fue la vida de Tanguito. Él era un pibe, un bohemio, un hippie. De hecho, era un hippie. O sea, vivían... Hay una anécdota de cuenta que, creo que por el 68, se juntaron con un grupo de músicos, entre los que estaba Miguel Abuelo, y se van a Valeria del Mar a acampar, y terminan todos presos, porque se bañaban en el mar. O sea, era como que... ¿viste? Para ellos era living la vida loca, divino. Pero era un chico que en realidad... tuvo muchas posibilidades de haber llegado a mucho, porque de hecho grabó varios temas. Hay un disco, un single, que de un lado tiene un tema de Palito Ortega y del otro lado hay un tema de él. Mirá. Pero que nunca lo terminó de aprovechar, porque era un volado, era un roto. ¿Viste? Tenía muchos problemas con los consumos problemáticos. Empezó como a tener consumos bastante complicados, que hicieron que cada vez tuviera mayores problemas con la policía. Y dificultades para avanzar en su carrera. Claro, él estaba bastante relacionado con músicos importantes, Morris, Lito Nevia, muchos más, Alejandro Medina de Manal, como decía recién Miguel Abuelo, pero él ya estaba en un momento en que era como demasiado desborde, empieza a entrar y salir de la comisaría todo el tiempo. Eso empieza a potenciar el tema también de las adicciones, pero en algún momento, por eso quiero recordar que estamos hablando de la plena dictadura, ¿no? A los pibes se los somete, o sea, se persigue a la gente que hace música, se persigue a la gente de la cultura, porque se trata de acallar esas voces de alguna manera, ¿no? Es así que él termina diagnosticado como loco. Lo llevan al Borda, había también una cuestión de que como una especie de castigo se los trasladaba a este neuropsiquiátrico. Sí, donde no te curaban de nada. No se curaba de nada, fue sometido a electroshock, a shocks de insulina, que terminaron realmente destruyendo su psiquis, y es así que en el año 1972 él escapa del Borda, aparentemente queriendo volver a su casa, y cae a las vías del tren y muere a los 26 años. Tenía 26 años, Tanguito. Muy chiquito. Pero bueno, como les decía, la idea fue retratar justamente el espíritu del rock, ¿no? Bueno, y en la película se habla, tuvo tanto éxito en el momento, yo me acuerdo, era muy chica, pero mis primos estaban como locos, la habían ido a ver un montón de veces. Es la primera vez que veía yo ver a una misma persona 10 veces una misma película en el cine, pagar la entrada 10 veces. Y había una historia de amor en el medio, que era la de Cecilia Opazo, y que era una chica bien, que se enamoraba de Tanguito, y la gente flasheaba con esa historia de amor. La historia de amor que retrata la película, el Tanguito en la vida real tuvo un par de novias que eran chicas. Hay una a la que le dedicó un tema, que la columna la vamos a cerrar con un tema de amor, un tema de Tanguito, que es un tema de amor de Tanguito. Bueno, la película tuvo un disco, ahora seguro que lo vas a decir. Sí, tuvo un disco con temas de la época y temas realizados para la película. Sí, porque la música de la película... a ver, hay algo muy particular. La película no tiene la balsa, no suena la balsa, este famoso tema. Que la dejaron de lado, sí. Porque Marcelo Piñeiro no consiguió los derechos para poder incorporarla a la película. Entonces, la música se resolvió con una banda a la que
que también conformaba David Lebón, que fue quien se encargó de reformar los temas y adaptarlos a la época. Porque bueno, también canta Antonio Viravent. Antonio Viravent, sí, que hace el papel de su padre. Sí. Y bueno, hay un disco que contiene todos esos temas. Bueno, ahí tenemos también música de Pescado Rabioso, de Box Day, bueno, toda música de los 60, 70, pero traída a los 90, que fue también es una decisión, ¿no? Hay en una entrevista, Marcelo Piñeiro dice, yo quería música que sonara actual, no música que sonara como en los 60, 70. Sí, dice que es un recurso que se usa mucho para las películas. Sí, la trajo a la actualidad para que pegue ahora, con lo que la gente quiere escuchar ahora. Sí. Y bueno, ¿sabes qué? Te cuento que hubiese sido también Gustavo Cerati el protagonista de la película, pero en el casting no quedó seleccionado. Le ganó Mirás, ¿puedes creer? Sí, para mí estuvo muy bien Fernán Mirás. Estuvo muy bien. No creo que alguien lo podría haber superado. Y Mariana, el papel de Cecilia Dopazo, Mariana, está también pintado la historia perfecto. De amor de los dos es bellísima, es completamente los planos, además, súper artístico. Les recomiendo verlas, se las voy a dejar en la descripción del video para que la puedan ver, así que la van a tener accesible. Por si no la vieron. Por si no la vieron. Véanla. Hay alguien que... Toto, vos que sos chiquito de otra generación, ¿la viste? No la vi. Ay, qué ¿No la viste? ¿Ves? Hay una generación que no la vio. ¿Viste? ¿Tu hijo la vio? No la vio. Mirá. Yo se la quiero recomendar para que la vea. Pero bueno, les cuento que... Hay que ver cómo les pega, porque es el cine argentino de antes. Sí, porque es totalmente distinto al cine de ahora. Totalmente distinto, sí. Lo que tuvo de bueno en la película también en su momento, ¿sabés qué? Que trajo les trajo a los pibes de los 90 la música de esa época, de esa historia. Se empezaron a vender discos, los discos, digamos, que tenían el tema. Sí. Juntó dos generaciones. Mi mamá me explicaba cada canción y me decía, yo esta la escuchaba. Sí. Como que también esa generación se puso, que hoy tienen 70 y pico de años, la edad de Tanguito, se unían con sus hijos, ¿no? Las dos generaciones unidas con una película. Sí, totalmente. Así que bueno, les recomiendo que la puedan ver, les vamos a dejar el enlace. Bárbaro. Y también les recomiendo que hay un libro que retrata la historia de Tanguito, se llama Tanguito y los primeros años del rock argentino, de Víctor Pintos, que se reeditó a raíz de la película. Lo pueden conseguir por si les interesa la historia, creo que está bueno, ¿no? Sí, obvio. Fíjense, interésense, interiorícense en la historia de Tango Feroz, de Tanguito, de este personaje. Vean la película, consigan el libro y escuchen el soundtrack. Amor de Primavera, este tema de Tanguito que no está cantado por él, pero es letra y música de Tanguito. Estas son las cosas que escribía Tanguito. Hermosa la columna de hoy, Eli. Gracias, Gaby. Nos vemos.